Buenos días, iglesia. Es un gusto estar con ustedes de nuevo y estar aquí por este video. Espero que todos estén en casa disfrutando de sus familias, disfrutando de esos momentos en los cuales podemos reunirnos en línea, ¿verdad? Y que todos estén ahí con la palabra del Señor. En esta mañana vamos a entrar una vez más, ¿verdad?, a Hebreos capítulo 10. Hemos estado ahí ya esta es la tercera semana, ¿verdad? Pero hoy terminamos el capítulo 10. Y vamos a terminar el capítulo 10 con lo que el autor está haciendo. Y el autor nos está dando una advertencia, ¿verdad? Una advertencia. A mí me gusta mucho predicar las advertencias de Dios. Y especialmente en el libro de Hebreos. Nosotros vemos 5 advertencias en el libro de Hebreos a través del libro, ¿verdad? Y me gustan estas advertencias porque en estas advertencias, aun cuando nosotros escuchamos palabras bien pesadas, bien difíciles hay veces escuchar, ¿verdad? Esas advertencias siempre me recuerdan del amor del Padre. El Padre nos ama. Y el Padre nos ama de tal manera que Él nos da advertencias. Es como con nosotros que tenemos niños, ¿verdad? Tenemos niños pequeños y no queremos que toquen la cocina o que vayan a tocar a un perro desconocido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le damos esa advertencia porque sabemos de que si tocan se pueden quemar, o si tocan al perro puede que el perro los muerda, ¿verdad? Entonces es una advertencia amorosa. Y eso es lo que estamos viendo en esta mañana a través de Hebreos capítulo 10. Una advertencia amorosa. Es más, yo le puse este título al mensaje. Jesús es el mejor lugar para caer. Jesús, el mejor lugar para caer. Así que abran conmigo Hebreos capítulo 10. Versículos 26 al 39. Vamos a leer versículos 26 al 39. Vamos a leerlos juntos y esto es lo que la palabra del Señor nos dice. Dice así: si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechaza la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitaban perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá, y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. Hermanos, vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias que en Cristo Jesús nosotros tenemos, Señor, ese lugar al cual podemos acudir, en el cual nosotros podemos caer, Señor. Como dice aquí tu palabra, Señor, ay de aquellos que pisotean al Hijo de Dios. Ay de aquellos, Señor, que
que se vuelven y lo dejan hacia atrás, Señor. Señor, te pedimos que en esta mañana nos enseñes de tu palabra y que esta advertencia sean como las palabras lindas de un Padre que nos ama, que quiere que nosotros permanezcamos en Cristo Jesús. Señor, te pedimos que ministres a nuestros corazones y nos ayudes a entender lo que significa permanecer en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, aquí tenemos una advertencia. Y una advertencia, ¿verdad?, de vida y muerte, ¿verdad? Vamos a ver un contraste entre aquellos que permanecen en Cristo Jesús y aquellos que no permanecen en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero cuando yo estaba pensando sobre este sermón, sobre este texto, estos versículos aquí, y estaba pensando de la belleza del Padre, cómo el Padre advierte a sus hijos, ¿verdad? Me recordé de una historia que yo leí hace un tiempo, una historia conmovedora de la aterradora experiencia de un niño atrapado en una casa que se envuelve en llamas. Este niño estaba durmiendo en un segundo piso, sus padres estaban en el primer piso, ¿verdad? Y parece que había algo en la cocina que comenzó unas llamas y de repente el piso primero, el primer piso, ¿verdad? Se llena de llamas y de humo y los padres pueden escapar, ¿verdad?, hacia afuera de la casa, pero el niño está en el segundo piso. Y ese niño, ¿verdad?, él se despierta, él sube a la ventana del cuarto de sus padres y entonces puede salir afuera al techo, al segundo techo, ¿verdad?, de la casa. Pero cuando él ve hacia abajo, él no puede ver a sus padres, ¿verdad? Él lo único que ve es el humo, la oscuridad del humo que está saliendo, ¿verdad? Las llamas que de repente salen de las ventanas, ¿verdad? Eso es lo que él ve, él no ve nada. Y en una de esas, él escucha el grito de su padre, ¿verdad? Y el grito de su padre que le dice, salta, hijo, salta. Y el niño, ¿verdad?, le responde al padre diciéndole, pero papá, yo no te puedo ver. Tengo miedo, yo lo único que veo es humo, yo no te veo, padre. ¿Cómo yo voy a saltar, verdad? Y el padre sabía que la única forma de salvar a su hijo era que su hijo saltara del techo y poderlo él atrapar en sus brazos. Pero el niño tenía mucho miedo. Y el niño simplemente dice, papá, yo no te puedo ver. Y en ese momento el padre responde al hijo y le dice, pero yo sí te veo a ti, hijo, salta. Y cuando el niño escuchó que su padre tenía sus ojos puestos en él, ¿verdad? Aunque él no podía ver a su padre, el niño saltó del techo de esa casa que estaba ardiendo en llamas. Y cuando el niño salta, el niño cae, ¿verdad?, en las manos salvadoras de su amado Padre. Iglesia, mis queridos hermanos, que los amo mucho, nuestras vidas cristianas son muy parecidas a esta experiencia. Nosotros estamos agobiados, estamos cegados por los enemigos de nuestras almas. Nosotros tenemos tres enemigos. Tenemos un mundo, que ese sistema mundial, ¿verdad?, que está en contra de Dios. Tenemos la carne, que es ese corazón, esa naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Que esa naturaleza que Jeremías nos dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Quién lo puede entender? Ese es un enemigo que nosotros tenemos. Y tenemos el enemigo de nuestras almas, Satanás, ¿verdad? Que viene a mentir, ¿verdad? A mentir, a acusar al pueblo de Dios. Y Dios nuestro Padre nos llama a saltar a las manos de nuestro único y gran Salvador, su Hijo amado Jesús. Y de eso se trata toda esta epístola. Es más, de eso se trata en verdad, no solo todo el libro de Hebreos, pero toda la Biblia, ¿verdad? Y el libro de Hebreos, el autor está llamando a la audiencia original
y a todos nosotros hoy a saltar en fe. No vuelvas a la casa en llamas. Perseveras saltando, ¿verdad? Porque si vuelves a la casa en llamas, vas a perecer. No vas a perseverar, sino que vas a perecer. Y en el caso de la audiencia original, regresar a la casa en llamas significaba rechazar a Cristo. Significaba regresar al sistema precedero del judaísmo, ¿verdad? Pero confiar en Cristo significaba enfrentar las llamas del reproche público. Significaba enfrentar el humo cegador de una vida de sufrimiento y de persecución. Significaba confiar en la seguridad invisible de Cristo Jesús mientras soportaban el peligro visible que podían sentir, ¿verdad? El rechazo de aquellos que no creían en Jesús. Ahora, como cristianos del siglo XXI, aquí en Estados Unidos, nosotros no enfrentamos el tipo de sufrimiento y persecución que experimentó la audiencia original de este texto, ¿verdad? Ninguno de nosotros enfrenta palizas públicas, ¿verdad? Ninguno de nosotros estamos siendo encarcelados por nuestra fe, o ninguno de nosotros estamos experimentando la confiscación de nuestros hogares a causa de nuestra fe en Cristo. Pero sin embargo, nuestros corazones no son diferentes a los de ellos. Y las tentaciones nos llegan en diferentes formas, pero todas tienen el mismo objetivo. Y ese objetivo es que nosotros lleguemos a rechazar a Cristo. Y el autor ha trabajado durante 10 capítulos que nos ha mostrado la superioridad de Cristo Jesús, ¿verdad? Por 10 capítulos, Él nos está diciendo que Jesús es superior. Es por eso que llamamos esta serie de sermones en Hebreos, Jesús es superior, ¿verdad? Él nos ha mostrado la maravillosa exposición de la superioridad de Cristo y de su salvación. Y Él culmina la exhortación, el mensaje, llamándonos a responder a esta verdad. Y eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Cuando el pastor Alex nos habló de las implicaciones que tiene el conocimiento de saber de que Jesús es superior, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos de que Jesús es superior, eso trae implicaciones a nuestras vidas. Y el pastor Alex nos habló de 3 implicaciones que nos dice el texto en el capítulo 10. Y las 3 implicaciones eran que nosotros ahora, sabiendo que Cristo Jesús era el superior sacerdote, ¿verdad? Que tiene el superior sacrificio, que ¿verdad? Que Él ministra en el superior lugar santísimo, ¿verdad? Y que Él, ¿verdad? Es el superior salvación para nosotros. ¿Qué nos dice eso implica? Bueno, eso implica que nosotros podemos ahora acercarnos a Dios con corazones sinceros. Eso implica que nosotros nos mantengamos firmes en nuestra confesión en Cristo, ¿verdad? Y eso implica de que nosotros nos animemos los unos a los otros, no dejando de reunirnos juntos, pero siempre unidos juntos, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y la razón por la cual el escritor exhorta a su audiencia a responder de esta manera es porque ellos estaban siendo tentados a hacer todo lo contrario. Estaban tentados a retroceder, a volverse atrás, como él los llama en el versículo 39. Dice que se estaban volviendo atrás, ¿verdad? Y en lugar de acercarse con plena seguridad de fe, ¿qué hacían? Estaban comenzando a fallar en acercarse. Y estaban comenzando a dudar de la suficiencia de la obra de Cristo, ¿verdad? En lugar de aferrarse a su confesión original sin tembelear, se estaban sintiendo tentados a renunciar la confesión. Y algunos la renunciaron la confesión por completo, ¿verdad? En lugar de encontrar formas de alentarse mutuamente, reuniéndose en unidad, ellos estaban siendo tentados a descuidar reunirse y a crecer y a descuidar creciendo en amor y en buenas obras. Eran como el niño
en el techo de esa casa, ¿verdad? Eran como el niño cegado por las llamas, cegado por el humo, en peligro de perecer en el fuego. Iglesia, nosotros no somos muy diferentes, porque nosotros nos paramos en el techo de nuestras vidas, mirando a las llamas, mirando al humo a nuestro alrededor, y escuchamos la voz de Dios que nos llama a saltar. Salta, hijo mío. Acércate a mí en plenitud de fe sobre la base del sacrificio de mi Hijo. Dios nos llama a saltar. Aguanta la confesión de tu esperanza, hijo mío. Dios nos llama a saltar. Anímense unos a otros al amor y a las buenas obras. Vamos a confiar en la llamada del Padre. Vamos a confiar en Cristo Jesús. O si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a rechazar la voz de Dios? ¿Vamos a rechazar la voz del Padre? ¿Vamos a perecer en las llamas de la incredulidad? Mis hermanos, este es el problema que el escritor está tratando de abordar. Porque solo hay dos respuestas a la superioridad de Cristo. O creemos en la plenitud de la fe y saltamos en los brazos del Salvador, o no logramos creer y perecemos en las llamas de la incredulidad. No hay una tercera opción. No hay una cuarta opción. No hay algo término en medio, ¿verdad? No hay nada así. Simplemente hay dos opciones. O escuchamos la voz de Dios y saltamos en los brazos de nuestro Salvador Cristo Jesús, o no escuchamos la voz y perecemos en las llamas de nuestra incredulidad. Así que esta es la idea principal en esta mañana. La idea principal es esto: que cuando nosotros escuchamos a través de estos versículos la voz de Dios, lo que nosotros estamos escuchando es que Dios está diciendo: hijo, hija, permanece en la fe con confianza. Permanece en la fe con confianza. Esa es la idea principal de nuestro texto, ¿verdad? Este es el punto principal. Que no nos volvamos a la destrucción, sino que vivamos por la fe. Que en medio del pecado, que en medio del quebrantamiento, que en medio del sufrimiento, de la persecución, que nosotros permanezcamos en la fe con confianza. Entonces el autor nos guía a través del texto y nos presenta dos tipos de personas. Solo hay dos tipos de personas en este mundo, mis queridos hermanos: los que permanecen en la fe y los que no permanecen en la fe. Y eso es lo que él trae, este contraste aquí en estos versos. En estos versos vamos a ver el contraste entre aquellos que permanecen en la fe y aquellos que no permanecen en la fe. Así que si estamos listos, vamos al primer punto. Y el primer punto, si vamos a seguir, ¿verdad?, la manera de escribir del autor, él comienza con el ejemplo de aquellos que no permanecen en la fe. Así que el primer punto es así: los que no permanecen en la fe. Vamos a leer juntos los versículos 26 al 27. Y mire lo que dice el autor de Hebreos. Dice así: si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Ahora, esas son palabras muy fuertes, ¿verdad? Y es necesario que nosotros observemos cuidadosamente estos dos versículos. ¿Por qué? Porque si no tomamos estos dos versículos muy cuidadosamente, viendo lo que el Señor está diciendo, es posible que en vez de que estos versículos sean una advertencia que nos llenan de fe, ¿verdad?, y nos levantan, ¿verdad?, de aquel lugar para saltar en Cristo, puede ser que estos versículos puedan ser usados y más bien pongan un peso en las personas que lo escuchan, ¿verdad? Yo creo que muchos predicadores bien intencionados quizás
para exhortar a sus congregaciones, han usado estos versículos y los han usado inapropiadamente. Y al considerar cuidadosamente el contexto inmediato y más amplio en lo que se encuentran estos pasajes, nosotros podemos ver qué es lo que significa cuando Él nos dice que aquellos que después de recibir el conocimiento de la verdad, siguen pecando obstinadamente, ¿verdad? La advertencia que vemos aquí, tal como hemos leído, es de aquellos que parece que han recibido a Cristo, ¿verdad? Han profesado con sus labios de que ellos creen en Cristo dentro de la comunidad cristiana, ¿verdad? Ellos han conocido de la verdad, pero dice que ellos siguen pecando obstinadamente. Y debido a su pecado intencional, que es lo que significa obstinadamente, ya no queda más sacrificio por sus pecados. Pero no podemos simplemente leer la advertencia sin trabajar duro para definir lo que significa pecar obstinadamente o intencionalmente. ¿Está diciendo el autor de que todo aquel que conoce la verdad y peca intencionalmente ha perdido el sacrificio por sus pecados? No, yo no creo que eso es lo que él está diciendo, ¿verdad? Yo no creo que el autor está diciendo que si continuamos pecando deliberadamente o obstinadamente, en el sentido general, después de recibir el evangelio ya no queda más sacrificio por los pecados. Vamos a tratar de ilustrar esto de esta manera. Déjenme hacerles una pregunta ahí en sus casas. ¿Alguno de nosotros peca continuadamente? Le estoy dando un tiempo para que lo piensen, ¿verdad? Ahí pueden levantar las manos, ahí con las personas que están viendo el video, ¿verdad? Levante su mano. ¿Alguno de nosotros peca continuamente? Si respondiste que no, estás mintiendo obstinadamente. Porque la realidad es que todos somos pecadores por naturaleza. El apóstol Pablo, es más, se describe a sí mismo como el jefe de los pecadores o como el primero de los pecadores. Y él no dice yo era el primero de los pecadores. No, él dice yo soy el primero de los pecadores. Cuando mentimos o cuando nosotros codiciamos o cuando nosotros lastimamos a otros con nuestras palabras de enojo, estamos pecando deliberadamente, obstinadamente, intencionalmente. Todos tenemos áreas continuas de pecado. Todos tenemos patrones continuos de pecado y ninguno de nosotros peca sin nuestra voluntad de hacerlo. Por lo que pensar de otra manera sería que nosotros estamos obstinadamente justicieros, ¿verdad? Nosotros pecamos, somos pecadores. Si nosotros no fuéramos pecadores, entonces el Señor no nos llamaría a confesar nuestros pecados, no nos llamaría a caminar en la luz, confesando nuestros pecados, ¿verdad? Trayendo nuestros pecados delante de Él. Nosotros somos pecadores. Entonces, ¿a qué se dirige el autor? Si él no está abordando el pecado general, ¿cuál es el pecado que él está abordando? Y aquí vamos a ver, mis hermanos, las características de aquellos que no permanecen en la fe. ¿Cuáles son esas características? Bueno, número uno, y este es el pecado del cual él está hablando, rechazan la verdad. Rechazan la verdad. Y esto es lo que los que no permanecen en la fe, esta es la culpa, esta es la razón por la cual son condenados. Necesitamos entender que en el contexto de todo el libro, el autor está trabajando para establecer a Cristo como la palabra superior, ¿verdad? Él nos ha dicho desde el principio que el Señor habla ahora a través de su Hijo amado Jesús. Él es la palabra superior. Él es superior a los profetas. Él es superior a los ángeles. Él es superior a Moisés. Él es superior, ¿verdad?, a los sacerdotes levíticos, ¿verdad?
Cristo es superior. Esa es la verdad que nosotros hemos creído o que nosotros hemos profesado creer. Pero hay quienes pecan continuamente, obstinantemente contra la verdad. Han escuchado el evangelio de la justificación solo por gracia, a través de la fe sola en el sacrificio sustituto y expiatorio de Cristo solo, y en algún momento recibieron eso como verdad, pero en algún momento rechazaron explícitamente el sacrificio único y únicamente suficiente del Señor Jesús. Básicamente es una persona que ha hecho una profesión de fe en Cristo y sin embargo que en algún momento ha decidido que la obra de Cristo o no es necesaria o no es suficiente para poder disfrutar de la comunión con Dios para siempre, y han rechazado obstinantemente el sacrificio de Cristo. Le han dado la espalda a Cristo y volvieron a alguna otra forma de religión para tratar de acercarse a Dios y al compañerismo. El problema con aquellos que no pueden permanecer en la fe no es que continúan luchando con patrones de pecado. No es que continúan luchando con ciertos pecados diarios, ¿verdad? O que tengan un pecado que los acose de algún tipo. El problema es que no tienen fe. No ven a Cristo por quien es, y debido a que no ven a Cristo por quien es, están rechazando a Cristo. Están rechazando a la verdad, que es lo que el autor nos está diciendo. Mis queridos hermanos, esto puede pasar con nosotros muy sutilmente. Muy sutilmente. Muchas personas profesan con su boca de que ellos creen que Cristo es suficiente, que el sacrificio de Cristo es para perdón de sus pecados, pero después viven vidas prácticas en las cuales en vez de descansar en Cristo, en vez de creer en Cristo, comienzan a tratar de hacer obras para ganarse la gracia de Dios. Comienzan a tratar de exaltarse ellos mismos para que otros vean su justicia, para que otros vean su piedad, para que otros vean lo grande que son las obras que han hecho. Y de esa manera pisotean a Cristo Jesús y de esa manera rechazan a la verdad de que nuestra única salvación es Cristo Jesús. Y eso es lo que él está hablando. Ese es el pecado que continuamente, obstinantemente pecan en contra de la verdad. Rechazan a la verdad. No es cualquier pecado. Todos somos pecadores. Todos tenemos áreas de pecado. Y no es eso lo que nos aparta de Cristo Jesús. Lo que nos aparta de Cristo Jesús es queriendo justificarnos nosotros mismos aparte de Cristo Jesús. Entonces rechazan a la verdad. Número 2, característica, rechazan el sacrificio por los pecados. Mírenlo nuevamente el versículo 26, lo que dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, o sea, rechazamos esa verdad, ¿verdad? Ya no hay sacrificio por los pecados. El autor de Hebreos dice aquí que si una persona rechaza intencionalmente, obstinadamente y con conocimiento el sacrificio por los pecados, entonces por supuesto no hay otro sacrificio por el pecado al que la persona puede recurrir. Si ha rechazado el único sacrificio que hay por el pecado, ¿a dónde va a poder obtener el perdón de sus pecados? Y el punto del autor hebreo es que no hay ningún otro lugar. No hay ningún otro lugar que nosotros podamos ir, mis hermanos. Recuerda que él está escribiendo a una congregación compuesta por cristianos hebreos que están tambaleando en su fe. Algunos están siendo tentados a retirarse en lugar de acercarse. Y algunos incluso se niegan a reunirse con la congregación. Y el autor de Hebreos envía una severa advertencia a ellos diciendo, miren, si rechazan a Cristo, a quien profesaron públicamente, no hay otro lugar al que recurrir para el perdón de los pecados. No pueden regresar.
No pueden regresar, ¿verdad? A hacer sacrificios de toros y de animales. ¿Por qué? Porque ella nos ha dicho en Hebreos 9 y en Hebreos 10, nos ha dicho constantemente que la sangre de animales no quita el perdón de pecados. O sea, no hace el perdón de pecados. Y que solo el sacrificio de Jesús perdona el pecado. Entonces, si alguien en esa congregación se revierte del cristianismo y rechaza a Jesús, no tiene remedio. No hay otro sacrificio que pueda llevarte a la comunión con Dios. No hay otro sacrificio que pueda traer la salvación eterna. No hay otro sacrificio que pueda asegurar que no seas juzgado por tus pecados. Esta es una advertencia severa para cualquiera en esta mañana que esté tentado a rechazar a Jesús y al sacrificio que Él ofrece. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, si eres tú, te suplico que abraces la sangre de Jesús por el perdón de tus pecados. Te suplico que saltes del techo que está en llamas, de tu estado espiritual que está en oscuridad. Y yo te suplico que saltes, como Dios te está diciendo, salta y caigas en manos de un Salvador misericordioso. No trates de salvarte a ti mismo. Simplemente cree, recibe, salta a los brazos de Cristo. Que aquellos que lo hacen recibirán misericordia. Pero mis hermanos, hay otra característica de aquellos que rechazan a la verdad. Hay otra característica de aquellos que rechazan el sacrificio de pecado. Y esa característica es que esas personas recibirán un juicio despiadado. Esas personas recibirán un juicio despiadado. Y esto lo vemos en el versículo 27. Mire lo que dice el autor. Dice, solo queda una terrible expectativa de juicio. El fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Mi iglesia, mis amados, todos enfrentaremos el juicio algún día. De hecho, el mismo escritor de esta carta nos dijo eso en Hebreos 9:27. Pero solo aquellos que perduran, solo aquellos que permanecen por la fe en Cristo, tienen esperanza de misericordia y de vida eterna. Pero aquellos que han rechazado a Cristo, aquellos que han fracasado en su profesión, solo tienen miedo y una expectativa de condenación eterna almacenada para aquellos que son los enemigos de Dios. Muchas personas en esta generación, incluidas, dan profesión de fe en Dios. Tienen una visión de Dios que ignora a Dios como juez. Muchas personas dicen así, yo conozco a Dios, yo creo en Dios. Dios es un Dios de amor. Dios no es un Dios que juzga. Yo no tengo que tener miedo. Yo no tengo que esperar ningún tipo de juicio. Mis queridos hermanos, Dios es un Dios de amor. Pero si Dios es un Dios de amor, Dios también es un Dios de ira, un Dios de juicio. Yo les quiero decir que el Dios de la Biblia es un Dios que es justo. Es un juez justo. Un juez que consumirá a sus adversarios, ¿verdad? Un juez que es un juez que ama perfectamente. Y yo les puedo decir esto. Si Dios no fuera un juez justo, Dios dejaría de ser Dios. Y dejaría de ser un Dios de amor. Y déjenme tratar de explicarles eso. Imagínense, ustedes quieren mucho a sus familias. Quieren mucho a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos. Imagínense ustedes, si entra un hombre o unas personas a su casa y asesinan a sus hijos, asesinan a su familia, matan a todos los seres queridos que tú tienes en tu casa, ¿verdad? Y se escapan
y de repente la policía atrapa al criminal y tú llegas a la corte y está el juez ahí y el juez viene y recibe al criminal, ¿verdad? Y el juez le dice al criminal, bueno, hoy quiero ser un juez de amor, así que te voy a dejar libre. No vas a pagar nada, te voy a dejar libre. ¿Qué clase de juez sería eso? ¿Sería eso un juez amoroso? ¿Sería ese juez amoroso, verdad, a ti que has perdido a tu familia a través del crimen de este criminal? ¿Sería ese juez un juez amoroso al criminal que va a seguir, verdad, en su maldad sin ningún castigo? ¿Sería ese juez un juez amoroso a la humanidad que sigue en peligro de las acciones de este criminal? Claro que no, mis hermanos. Nuestro Dios es un Dios que es un juez justo. Un día se hará justicia y la ira sagrada de Dios será satisfecha. Y solo para recordarle a su ausencia hebrea, este autor, él quiere que ellos se acuerden de esta verdad y él hace un contraste, ¿verdad? Otra vez. Y él les recuerda de la pena de muerte por el pecado voluntario de la idolatría en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. Él les dice en el versículo 28, él dice, cualquiera que rechaza la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Esto es lo que él les está diciendo. Ustedes conocen los pasajes en Deuteronomio, ¿verdad? Les dice que habla de la pena del pecado de la idolatría. Y él les recuerda, ustedes se acuerdan que se supone que de haber pasado una situación de idolatría, Moisés nos dijo que si alguien cometía idolatría y 2 o más testigos podían testificar de estos hechos, de que esta persona había participado en la idolatría espiritual con otros dioses, ¿verdad? ¿Qué iba a suceder? Esta persona debería de ser apedreada hasta la muerte. O sea, era algo muy grave, era un pecado capital en el antiguo Israel. Y participar en la idolatría, darle la espalda a Dios viviente y seguir a otros dioses falsos, era provocar inmediatamente la pena de muerte. Ahora, si esa es la pena de muerte por la idolatría bajo el antiguo pacto, entonces el autor procede a decir, a preguntarles en el versículo 29, ¿cuánto peor castigo crees que sería merecido por el que rechaza o el que pisotea al Hijo de Dios? ¿Ves? Ese es el argumento. Él está diciendo que si crees que fue un castigo apropiado para alguien que cometió idolatría contra el único Dios verdadero en el tiempo de Moisés, ¿cuál crees que será el castigo para aquellos que pisotean la sangre de Cristo? Para aquellos, ¿verdad?, que pisotean la sangre de Cristo. Es la sangre del pacto. O sea, estos versículos una vez más fortalecen el hecho de que él no está hablando del pecado en general. Él no está diciendo, él no está hablando de que mentiste o que estabas codiciando a una mujer, a un hombre. Él no está hablando de ese tipo de pecado. Él está hablando del tipo de pecado que pisotea la sangre del pacto. El pecado de rechazar a la persona de Cristo, el pecado de rechazar a su obra de salvación, el pecado de rechazar a su sacrificio por el perdón de pecados. Él está describiendo a aquellos que no permanecen en la fe. De hecho, vamos a ver el versículo 29, nos dice estas acciones de estas personas. Él dice en el versículo 29 que ellos han pisoteado al Hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios dio su vida para que la recibieran como sustituto, y en lugar de recibirlo como su vida y su esperanza, hicieron pausa y obtuvieron algo de religión y luego lo pisotearon y continuaron con otras cosas.
Mis hermanos, yo veo eso constantemente. Yo veo eso, personas, ¿verdad? Que vienen a Cristo, que reciben la verdad de Cristo y de repente comienzan a vivir sus vidas de una manera en la cual exaltan su propia persona en vez de exaltar a Cristo. Hablan más de las cosas que ellos hacen de lo que Cristo ha hecho por ellos. Y estamos hablando de personas en la iglesia. Miren qué más dice el versículo 29. Profanaron la sangre del pacto, dice. En otras maneras, consideraban esa sangre común, ordinaria, nada especial, nada sagrada, nada preciosa. Bebieron la copa del nuevo pacto y dijeron, buen jugo, buen vino. Y se fueron para permanecer en su rebelión, como si no fuera la realidad más preciosa del universo. Mire qué más han hecho. Insultaron al Espíritu de gracia. En otras maneras, ellos saborearon la gracia de Dios en sus vidas, fueron influenciados por ella en cierta medida, pero luego comenzaron a alejarse para blasfemar el Espíritu de gracia. Oh, mis hermanos, cuántas personas en la iglesia, ¿verdad?, escucharon el mensaje del Espíritu Santo, de la gracia de Dios a través del perfecto y único sacrificio de sangre sustituido por nosotros de Cristo Jesús, ¿verdad? Y después de escuchar eso, en vez de caer en nuestras rodillas y simplemente adorar a Cristo y poner toda nuestra confianza en el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Estas personas escucharon el Espíritu de gracia, pero han seguido ahora tratando de tener relación con Dios a través de sus obras. Me recuerda a la iglesia de Gálatas, cuando Pablo les dice, estúpidos, ustedes, ¿cómo recibieron el Espíritu de Dios? ¿Verdad? ¿Fue a través de las obras? Y eso es lo que estamos viendo aquí. Para estas personas, dice el escritor, Dios es un fuego consumidor. Él se vengará y pagará de acuerdo a sus actos. Nada pasa por él. La venganza le pertenece. Él pagará. Dios no va a tomar por poco el rechazo de su Hijo amado Jesús. Si él dio a su Hijo para que muriera, entonces aparentemente para Él esto es de suma importancia. Y la única forma en que nosotros podemos ser salvos es a través de Cristo Jesús. Si nosotros despreciamos esa muerte, el autor de Hebreos solo dice, ¿cómo será caer en las manos del Dios viviente? Esta es la advertencia, mis hermanos. Pero mis hermanos, las buenas noticias del Evangelio es que Jesús es el mejor lugar para caer. En vez de caer en las manos del Dios justo y terrible, vamos a permanecer en la fe en su Hijo y caer en las manos de Cristo. Y Dios lo que hace hoy a través de este texto es muy parecido al Padre amoroso que llama a su Hijo a saltar a sus brazos en la historia con la cual iniciamos este sermón, ¿verdad? Su objetivo es advertir, alentar a sus hijos a que no abandonen su lealtad a Jesucristo y que regresen corriendo a la casa en llamas del judaísmo, que no hagan eso, pero que simplemente vengan y salten a los brazos de Cristo. La advertencia misma no es más que un medio de que nosotros podamos permanecer en la fe. Entonces, ¿qué significa permanecer? ¿Verdad? Ya hemos visto lo que significa aquellas personas que no permanecen en la fe, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué significa permanecer en la fe? Vamos a ver los que permanecen en la fe.
Y aquí vamos a ver unas características de estas personas. Número uno, vemos que ellos recuerdan la fidelidad de Dios. Las personas que permanecen en la fe recuerdan la fidelidad de Dios. Miren lo que dice el versículo 32. Ya el autor les ha dicho, esto es lo que va a pasar con aquellos que no permanecen. Pero después les dice, ustedes, y les da instrucciones. Mira la instrucción que le da. Le dice, recuerden. Aquí está, recordar, ¿verdad? Recordar. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Él les pide que se recuerden, que reflexionen sobre algunas de las cosas que habían sufrido poco después de venir a Cristo. Aquí nosotros vemos que cuando los hebreos recibieron el mensaje de gracia del Espíritu Santo a través de Cristo Jesús, cuando ellos recibieron, ¿verdad?, ese sacrificio de Cristo al inicio, ellos pasaron por muchas cosas duras, muchos sufrimientos, ¿verdad? Ellos pasaron por, aquí nos dice que soportaron sufrimiento, que ellos fueron expuestos públicamente al insulto, ¿verdad? Que ellos fueron, muchos de ellos fueron tratados, encarcelados, que fueron confiscados sus bienes, ¿verdad? Aquí vemos este sufrimiento que ellos estaban pasando, ¿verdad? Pero nos dice que ellos pasaron este sufrimiento con amor, con alegría, con esperanza y fe. Y el objetivo de recordar estos días, el objetivo que el autor de Hebreos tiene de llevarlos hacia unos meses o quizás unos años atrás, para que ellos puedan ver, ¿verdad?, lo que ellos pasaron. El objetivo de eso no era para que ellos se recordaran de su fidelidad propia, sino para que ellos pudieran recordar y contemplar la fidelidad de Dios con ellos. Él quiere que encuentren la seguridad de la autenticidad de su fe y contemplar la forma en que Dios ha trabajado en ellos y a través de ellos. Eso es algo inmenso, porque lo que el autor de Hebreos nos está diciendo es que aquellos que permanecen en la fe son aquellos que pueden reflexionar, que pueden recordar, ¿verdad?, el pasado, pueden ver los momentos que ellos han pasado, los momentos de sufrimientos, los momentos de lucha, ¿verdad?, los momentos difíciles que nosotros pasamos en Cristo Jesús y recordarnos de la fidelidad de Dios y cómo Dios trabajó en nosotros creciendo nuestra fe y cómo Dios trabajó a través de nosotros bendiciendo a otras personas. Hay de ese evangelio de prosperidad, ¿verdad? Porque eso no lo vemos aquí. Aquí no existe ese evangelio de prosperidad. Es más, yo les puedo decir, hermanos, que el evangelio de la prosperidad es un evangelio, es una doctrina satánica, mis hermanos. El evangelio de la prosperidad es una doctrina satánica. Y aquí nosotros vemos cómo el autor hebreo destruye esa doctrina. Y también él destruye el pensamiento evangélico americano contemporáneo, que las cosas siempre deberían de irnos bien, que siempre vamos a pasar momentos buenos y bellos en Cristo Jesús. Lo que el autor hebreo nos está enseñando es que en presencia de muchas pruebas podemos ver la fidelidad de Dios, que nos permite soportar y al hacerlo nos permite fortalecer nuestra fe. Mis queridos hermanos, yo sé que muchos de ustedes hoy en día están pasando días muy difíciles. Están pasando muchas aflicciones.
porque estamos viviendo momentos difíciles y momentos de angustia, pero los que permanecen en la fe son los que tienen sus ojos puestos en la gracia de Dios. Y en medio de las peores de angustias, nosotros vemos cómo Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. El autor hebreo no apunta a la fidelidad de Dios usando las bendiciones de prosperidad del pueblo de Dios, pero él lo hace apuntando los momentos difíciles en los cuales ellos experimentaron el crecimiento y el sustento de su fe por medio de Dios. Mis hermanos, 2 veces en esta carta hemos escuchado que el escritor nos ha recordado de la promesa de Dios que Él un día iba a hacer su pacto, y ese pacto lo vemos en Cristo, ¿verdad? Y que en ese pacto Él iba a poner su ley en nuestras mentes y escribirla en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Él iba a obrar en nosotros de tal manera que nosotros íbamos a pertenecer en su palabra, ¿verdad? Y Dios, la evidencia de que esto es lo que Dios ha hecho en nosotros, es la forma en que nosotros perseveramos en la fe. Hay plenitud de seguridad en mi corazón cuando en medio de mi pecado, en medio de mis luchas, en medio de mi sufrimiento, puedo mirar hacia atrás en la fidelidad de Dios en mi vida. Siento que puedo atravesar muros de condenación, muros de inseguridad, muros de lucha y pruebas cuando me recuerda lo que Dios prometió y miro hacia atrás para ver todo lo que Él ha hecho y ha cumplido su promesa en lo peor de los casos. Dios ha sido fiel. Así que aquellos que permanecen en la fe confiadamente son aquellos que recuerdan la fidelidad de Dios. ¿Cuál otra característica vemos? No solo recuerdan la fidelidad de Dios, pero también realizan la voluntad de Dios, o podemos decir cumplen la voluntad de Dios. Mire lo que dice el versículo 35 y 36. Dice así: así que no pierdan la confianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han visto, han recordado, ¿verdad? Han recordado todo lo que Dios ha hecho en ustedes y a través de ustedes. Así que no pierdan la confianza, dice, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido o realizado la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Así que el escritor nos muestra que la perseverancia nos lleva a cumplir o a realizar la voluntad de Dios. Nuestra confianza, mis hermanos, es un estado mental que conduce a una obediencia activa. Déjeme decir eso otra vez más. Nuestra confianza es un estado mental que conduce a una obediencia activa. La perseverancia tiene lugar mediante el ejercicio de la fe, obedeciendo la voluntad de Dios, realizando la voluntad de Dios. Esto es lo que estamos a punto de sumergirnos en el próximo capítulo. Cuando nosotros llegamos al capítulo 11 de Hebreos, vamos a llegar a lo que muchos teológicos llaman, ¿verdad?, el capítulo del salón de la fe. Y a mí en verdad no me gusta llamarlo de esa manera, porque muchas veces cuando personas dicen, bueno, vamos a ver el salón de la fe, y vemos a todos estos diferentes personas a través de la Biblia, ¿verdad? Nosotros ponemos mucho el énfasis en la fidelidad de esas personas. Y en verdad, lo que el capítulo va a poner es la fidelidad de Dios en esas personas y a través de esas personas, ¿verdad? Pero cuando lleguemos ahí, nosotros vamos a ver cómo hombres y mujeres a través de la perseverancia en la fe obedecieron, ¿verdad?, lo que Dios, la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender las próximas 4, 5 semanas. Pero antes de llegar al salón de la fe, yo quiero que consideremos cómo queda la voluntad de Dios a la luz del contexto inmediato de este texto. Aprendimos, ¿verdad?, que la advertencia del versículo 26 es no continuar pecando, ¿verdad?, deliberadamente contra la verdad, o pecando obstinadamente
contra la verdad, ¿verdad? Aprendimos eso en el versículo 16 y aprendimos 26, perdón, y aprendimos que contextualmente el autor no está pensando aquí en cualquier pecado. Él está pensando, hablando específicamente en el pecado de regresar al sistema de sacrificios, apostatando del evangelio de la verdad, de la justicia solo por gracia, a través de la fe sola en el sacrificio sustitutivo y expiatorio de Cristo solo, y volviendo a presentar sacrificios en el templo. Esa fue la tentación con la que estaban tratando estos cristianos del siglo I. Y aunque no tenemos judaísmo al que volver, tenemos la misma tentación de dudar de la eficacia del sacrificio de Cristo por el perdón de nuestros pecados, buscando expiar nuestros propios pecados nosotros mismos por cualquier tipo de sacrificio o cualquier tipo de obediencia fresca. Así que tenemos que definir qué significa permanecer en la voluntad de Dios o realizar o cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Para mí, en el contexto, significa es seguir creyendo que solo por la sangre de Jesús tenemos perdón de pecados. Que solo por la sangre de Jesús tenemos plena seguridad de fe. Que solo por la sangre de Jesús podemos acercarnos a Dios. Permanecer en la voluntad de Dios, realizar la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios, no es perfección sin pecado, no es ausencia de pecado en nuestras vidas, sino que es la presencia misma de un Salvador. Es recordar la fidelidad de Dios colgando, clavado en una cruz de madera, para que en nuestro tiempo de lucha, en nuestro tiempo de prueba, en nuestro tiempo de pecado, podamos acercarnos a Dios con fe. Eso es lo que significa realizar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Él nos la dijo desde el capítulo 4, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros ahora que hemos creído en Cristo, nos acerquemos a su trono de gracia, ¿verdad? Con toda confianza. Esa es la voluntad de Dios. Que nosotros creamos en Cristo Jesús de tal manera que saltemos de la casa ardiente de nuestra propia justificación. Saltemos de esa casa se quema, esa casa va al infierno, ¿verdad? Y Él nos está diciendo, salta, salta, hijo mío, salta, hija mía, cree en Cristo. Él te va a alcanzar y vas a caer en sus brazos. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros creamos en Cristo. Nosotros necesitamos entender esto, mis amigos, mis hermanos, porque somos naturalmente propensos a enfocarnos en nuestro pecado e ignorar la gracia de Dios, que ya ha pagado la pena por nuestro pecado. Quizás en esta mañana te encuentres retrocediendo en lugar de acercarte. Quizás tienes ciertos patrones de pecados que te traen mucha culpa a tu corazón, ¿verdad? Te traen mucha vergüenza. Y en vez de tú acercarte a Dios con confianza, comienzas a apartarte de Él. O quizás esta mañana te encuentras retrocediendo porque hay pecados en contra de ti, ¿verdad? Personas que han pecado en contra de ti. Y estás tentado a descuidar, ¿verdad?, de tus hermanos y hermanas y a reunirte con ellos. Y porque has sido heridos en otros lugares o has sido heridos por ciertas personas, has rechazado, ¿verdad?, esa reunión sagrada del pueblo de Dios donde Cristo está ahí con nosotros. Quizás, ¿verdad?, quizás los pecados de otra persona contra ti
te hacen retener tu confesión sin tambalear, ¿verdad? Quizás los pecados de otra persona, ¿verdad? Te hacen, dudar, ¿verdad? Del amor de Dios a través de Cristo Jesús. Mis hermanos, realizar la voluntad de Dios, cumplirla, permanecer en la voluntad de Dios, es el equivalente a saltar del techo en llamas a los brazos de tu Salvador con plena seguridad de fe. Cuando reconoces esto, cuando codiciamos, cuando mentimos, cuando mostramos impaciencia, cuando voluntariamente pecamos, ¿verdad? Nosotros tenemos que recordar que el Señor nos ha llamado a saltar en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios, mis amigos. Es por eso que nos advierte, porque Él desea que vivamos en la bondad de esto. Él desea que recibamos lo prometido, que es lo que reciben los que permanecen en la fe. Así que los que permanecen en la fe, mis hermanos, recuerdan la fidelidad de Dios. Los que permanecen en la fe, ¿verdad? Realizan la voluntad de Dios. Y por último, los que permanecen en la fe reciben la promesa de Dios. Y esto lo vemos en el versículo 37 y 39, después de que el 36 termina diciéndonos que vamos a recibir su promesa. Él dice esto: pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero, aquí está, mis hermanos, nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. Estos pasajes, mis hermanos, se utilizan para señalar a sus lectores la gran esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Iglesia, aquellos que permanecen en la fe no viven para este día, pero nosotros vivimos en luz de ese día que aparecerá nuestro Salvador. No retrocedemos a los tesoros sin valor de esta tierra, pero tenemos fe y perseveramos para recibir la promesa de nuestra salvación. Esta comprensión es lo que permitió que Pablo evaluara honestamente su vida y dijera esto en Romanos 8:18. Considero que no vale la pena comparar los sufrimientos de este tiempo presente con la gloria que se nos revelará, ¿verdad? Todo este texto que hemos visto hoy es una exhortación para que no nos alejemos de aferrarnos a Cristo. No puedo pensar en una exhortación más importante. Hay todo tipo de cosas que tienen que abandonar nuestra confianza en Cristo. Hay todo tipo de cosas que nos tentan, ¿verdad? Nos tentan a dejar a Cristo atrás. Pero aquí estamos escuchando la voz de nuestro Padre que nos dice: no dejes a mi hijo atrás. Mis hermanos, yo quiero que en esta mañana terminemos escuchando la voz del Padre. El Padre que nos dice: permanece en fe con confianza en mi Hijo Jesús. En otras maneras, salta. Hijo, hija, estás en una casa que está ardiendo, que se quema. Y la única salvación que tienes es que tú saltes a los brazos de Cristo Jesús. Así que salta, permanece en la fe con toda confianza y salta en los brazos de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu mensaje, por tu palabra, y te pedimos que nosotros seamos de aquellos que permanecen en la fe y no de aquellos, Señor, que se alejan
no de aquellos, Señor, que se apartan, no de aquellos, Señor, que dejan a Cristo. Señor, queremos seguir a Cristo, permanecer en Él y poner toda nuestra confianza en Él, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de lucha, de pecado, de lucha, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones y aún en nuestro cuerpo físico. Te pedimos, Señor, ayúdanos. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén.